Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Tania, ustedes en la red que buscan defender los derechos de la primera infancia, lanzan un comunicado el día de ayer en donde hablan sobre la preocupación del asunto que ocurrió en Nuevo León con Mariana Rodríguez Cantú y piden una investigación. No simplemente vamos a esclarecer pues cómo fue que se sacó al menor, qué es lo que pasó ahí, pero también hablan sobre los derechos y la protección a la identidad del menor. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que preocupa de todo el caso o cuál es el punto medular que preocupa de todo lo que vimos este fin de semana con lo que hizo la esposa del gobernador de Nuevo León? Híjole, pues ojalá preocupara solo una cosa, ¿no? Pero en realidad es un cúmulo de elementos los que preocupan. Yo creo que en primer término, y tiene que ver con lo que comentabas ahora al principio, los procedimientos que pueden no haber sido atendidos adecuadamente para la extracción de este bebé, este menor de edad, menor de 1 año, de un centro de acogida como puede ser el DIF Capullos allá en Nuevo León, porque por supuesto que hay una normatividad y tiene que ser muy respetada y de una muy cercana supervisión, porque estamos hablando de niños y niñas que ya sufrieron otro tipo de vulneraciones, ¿no? Estamos hablando de niñas víctimas. Una vez que hay niñas y niños en un esquema de acogimiento o de protección o de cuidados alternativos, como se conoce, estamos hablando de que sus derechos humanos ya fueron violados. El hecho de que no puedan crecer con su familia de acogida, perdón, con su familia original, biológica, por los motivos que sean, que suelen ser historias bastante duras, les pone en una precondición de vulnerabilidad que obliga que la acción pública sea de redoblada protección. Entonces, ese es el primer elemento, ¿no? No comprender que un bebé como este es de suyo víctima y que tiene que ser tratado como tal. Después, el procedimiento para sacarlo, efectivamente, los permisos de fin de semana no son una modalidad que conozcamos, que esté ni aprobada, ni reglamentada, ni que haya procedimientos para hacerla. Sí existen otro tipo de visitas, por ejemplo, las que tienen que ver con cuando hay un vínculo familiar, digamos, en el caso de que niños y niñas no puedan mantenerse viviendo con sus familias, pero se quiera que ese vínculo se mantenga, esa es una posibilidad de visita de fines de semana. Pero no estamos hablando del caso porque ni el señor gobernador ni la señora Rodríguez están en un vínculo familiar con este bebé. Se han intentado fomentar otro tipo de figuras como padrino, madrina, etcétera, pero esto hoy por hoy son figuras desde las cuales, en el mejor de los casos, se intenta alentar la responsabilidad del acogimiento familiar y que, visto incluso desde un enfoque de derechos, tiene que ver con cómo promover el derecho a vivir en familia de niños y niñas y no tanto en instituciones, porque ahí también sabemos que suceden historias terribles. Pero no es eso lo que sucedió este fin de semana, ¿no? Lo que sucedió fue una historia que además fue muy, muy, muy mediatizada y ese es el otro elemento que preocupa y que quizás es el que preocupa más, el de la sobreexposición que se hizo de este bebé, de su nombre, de su rostro, de su imagen, violando varios de sus derechos, como puede ser el derecho a la vida privada, el derecho a la identidad, y preocupa más que esto haya sido desde personas funcionarias públicas que tienen un deber reforzado de atender lo que marca la norma y la ley y de proteger a la niñez, no con un sentido de abrazar un juguetito o abrazar a un niño porque te da ternura, sino con un compromiso profesional y ético de proteger sus derechos y nos parece que no fue eso lo que se pudo ver en esta historia, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de exponer tan mediáticamente el rostro de un menor, que a veces no lo tomamos en cuenta? ¿Cuáles podrían ser los riesgos? Porque ni siquiera, o sea, vaya, si nos vemos a la historia, a las historias de Mariana, al principio como que cubría los rostros de los menores, lo dejó de hacer. Y ahora no solamente hablamos de este pequeñito de 5 meses, sino que hablamos de varios niños con los que ella convive, particularmente son 3, 4 con los que convive continuamente, que están
continuamente expuestos a las redes sociales sus rostros. ¿Qué riesgos hay de exponer a un menor de esa manera? Hay riesgos en el sentido de la afectación a su derecho a la vida privada, y es algo que incluso en las personas adultas existe. Cuando nosotros damos alguna entrevista o nos hacen una fotografía, tenemos que autorizar este uso de la imagen. Pensar que los niños no tienen ese derecho o que no tienen derecho a la protección de su imagen es una mirada adultocéntrica, desde la cual también se puede denotar una comprensión de cómo niñas y niños no son sujetos de derechos, sino en el mejor de los casos son objetos de protección. Y en este caso fueron objetos también de cosificación y de mercantilización. Lo que preocupa es, por supuesto, el no tratamiento adecuado de su rostro, de su identidad, de su imagen, sino también el uso de su persona, de su cuerpo, para vestir determinados colores, para colocar determinadas marcas comerciales en su vestimenta. Esto es lo que preocupa, y sobre todo, insistimos, el llamado que hicimos tanto al señor gobernador como a su esposa, es que en tanto personas servidoras públicas, si tienen un compromiso con la niñez, esto es muy positivo. Toda acción desde el poder público en favor de la niñez es bien recibido, siempre y cuando se haga con apego a la ley y siempre y cuando se haga con un enfoque de derechos de la niñez. Hay que recordar también que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe la exposición de imágenes de niñas y niños, con un llamado especial de atención a cuando son víctimas, porque se presupone precisamente que están bajo un esquema de protección en estas instituciones como los albergues del DIF, etcétera, porque ya hubo una vulnerabilidad, es decir, sobreexponerlos puede querer decir revictimizarlos, ¿no? Y si bien es cierto que lo que marca la ley está sobre todo orientado al tratamiento que se da por parte de los medios de comunicación y de los reportajes, etcétera, vale la pena tomar en cuenta el papel de responsabilidad que tienen las personas servidoras públicas, dado que desde su lugar de poder, un ejercicio de expresión, un mensaje, el uso de redes sociales no es comparable con el de cualquier otra persona. Y en ese sentido podríamos hablar de que hay una equiparabilidad entre lo que le mandata la ley, concretamente en sus artículos 68 y 80, a el tipo de ejercicio de hiperexposición que puede haber a través de las redes sociales. Y preocupa también, la verdad, que detrás de esta hiperexposición en redes sociales haya habido una búsqueda de un rédito mediático, una búsqueda de un rédito en términos de popularidad, y sabemos que es el caso de las personas llamadas influencers, youtubers, etcétera. No solamente hay un rédito político o público, sino también un rédito económico detrás de esta sobreexposición. Entonces, eso es algo que también pues se vuelve muy grave, ¿no? Ahora, en cuanto al permiso, déjame preguntarte si esto es algo que me ha generado muchas dudas, porque estuve buscando a ver qué tipo de permisos existían, ¿no? Para poder sacar a los menores. Y escucho lo que decía antes de que pudiéramos platicar, es que me decían muchas personas en Nuevo León particularmente que existe este programa para sacar a los niños, por ejemplo, en fin de semana, no importa que no sea su familiar, los puedes sacar en fin de semana o te los puedes llevar en Navidad a tu casa, y que no hay mayor cantidad de requisitos. De hecho, me puse a buscar en el portal de Nuevo León si había algún trámite o permiso relacionado con eso, y solamente está el de familia de acogida. ¿Cuál es el riesgo? Vuelvo al tema de los riesgos, porque a veces como que no visibilizamos mucho cuál es el problema o por qué hay que hacer este tipo de protocolos. ¿Cuál es el riesgo que corren los menores, o cuál es el riesgo que se corre en general si no se lleva a cabo el procedimiento como tal para dar un permiso a una persona que podría terminar sacando al menor en una familia de acogida, por ejemplo? ¿Qué riesgos podrían correrse? Sí, estos permisos de convivencia familiar temporal existen, ¿no? Y son, como ya comentábamos, permisos de convivencia para mantener un vínculo familiar ahí donde la convivencia cotidiana, diaria, no es posible, ¿no? Para eso se solicita este permiso y para esto se suele otorgar, pero no estamos hablando de que esta pareja sea familia del bebé. Entonces,
mantener, digamos que la premisa es que mantener el vínculo afectivo con la familia de origen, con una familia extensa o bien con una familia ajena, está siempre en el supuesto de que pueda haber una actividad que busque restituir el derecho de los infantes a vivir en un entorno familiar. Lo que está en duda un poco, y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve este caso, es si efectivamente había una búsqueda de poder establecer un entorno familiar para este bebé, o lo que se hizo fue invitarlo de fin de semana, trivializando un poco sus necesidades, trivializando un poco también su condición de discapacidad. Esto se me hace importante decirlo. Un permiso como estos necesita de una acreditación, de una certificación, y concretamente cuando hablamos de niños o niñas con discapacidad, requieren también de la adquisición de habilidades especiales y de competencias especiales por parte de las posibles familias de acogida, ¿no? Yo creo que también es muy importante dejar claro que acá el debate no está en si está mal o bien llevarse a un niño, si está mal o bien observar la posibilidad de la adopción o del acogimiento familiar, para nada. En México, de hecho, nos hace falta avanzar en una cultura del acogimiento familiar, y afortunadamente hay muchas organizaciones que tienen un trabajo muy sólido y muy consistente y con larga trayectoria sobre cómo este tipo de acogimiento familiar como alternativa a la institucionalización de niños y niñas que quedan sin el cuidado de sus familias y que están frente a cuidados alternativos, puede y debe darse. Por supuesto que debemos avanzar hacia allá, pero para ello hay que cuidar 2 y 3 veces cada una de las acciones que se toman. Para eso hay normatividad, incluso la propia Agencia de Naciones Unidas dedicada a la infancia, UNICEF, tiene una serie de guías y mandatos sobre cuáles son las acciones que se deben de prever cuando hablamos de cuidados alternativos. Entonces, no es, digamos, el origen de la intención, si es que fuera únicamente una genuina intención sin rédito político, económico ni mediático, sino que este tipo de acciones, por tratarse de niñez ya vulnerabilizada de por sí, tiene que hacerse con un irrestricto apego a la ley, a la normatividad y a los procedimientos para que efectivamente estos niños y niñas puedan ver garantizado un proceso de vida que se acerque a la restitución de derechos, ¿no? En cuanto a los procedimientos, dentro de los comentarios que existen en las redes sociales, el más común que encuentro es que los procesos son tediosos, son muy largos, son muy burocráticos y por eso estuvo bien lo que hizo, ¿no? Como validando la acción. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es mejor tener a un menor en una familia que tenerlo en un centro de asistencia social, seamos honestos, pero no es algo que te puedas tomar a la ligera. Entonces, en cuanto a los procesos, hablemos un poquito del contexto. En México, ¿cómo andamos en procesos para que existan familias de acogida? ¿Cómo andamos en cuanto a la rapidez de los procesos, incluso en un tema de adopción? ¿Cómo andamos en esos temas en México? Probablemente no sea lo más expedito, pero hay que sopesar qué es lo más importante, que sea rápido o que sea cuidadoso. Y me parece que podríamos llegar al consenso de que aunque tome un poco más de tiempo, si esto implica que se cuidan todas las aristas, se observa, se entrevista, se certifica a las personas que puedan llegar a constituir estas familias de acogida, pues esto vale la pena, ¿no? Ahora, si bien no sería la primera circunstancia en la cual nuestro país destaca por procesos burocráticos excesivos, bueno, pues ahí hay un área de oportunidad para el quehacer público y la solución está en una revisión del procedimiento, en una mejora regulatoria, no en brincarme las trancas y porque soy el gobernador o la esposa decido que esta es la forma más eficiente de hacerlo. Si se tiene que eficientar algún proceso, se tiene que hacer un diagnóstico y se tienen que hacer propuestas. Por eso, insisto, toda acción desde el poder público en favor de la niñez es positiva, pero tiene que hacerse desde una responsabilidad de personas funcionarias públicas que vaya en el sentido de garantizar derechos, no de ayudar. Eso también me interesa recalcarlo. No se trata de ayudar. Una vez se está al frente de un cargo público, las personas funcionarias tienen el deber de proteger derechos y de garantizar derechos, no de ayudar. Entonces, si existe esta vocación por la niñez, lo que se tiene que hacer es
generar políticas consistentes con enfoque de derechos, garantistas hacia la niñez, basadas en la ley, que utilicen los sistemas que ya existen, como puede ser el CIPINA, este sistema de protección integral para niñas, niños, adolescentes, con enfoque de derechos, con enfoque de niñez, para que además, a través del poder público, que personas con un cargo de gobernador o al frente de la oficina, en este caso Amara, Nuevo León, puedan tener, este tipo de acciones se materialicen en la transformación de las condiciones de vida de toda la niñez, no solo del que me cayó bien porque era sonriente cuando visité Capullos, ¿no? Entonces, poder ser consistente en términos de transformar a través de política pública y del quehacer profesional y con apego a derechos y con una mirada garantista de derechos, si lo vemos suceder después de esta experiencia, si vemos que esto sucede en Nuevo León, habrá valido la pena todo el debate este fin de semana. No, espero que valga la pena el debate y creo que, vaya, lo que rescato de positivo es que se están visibilizando temas que muy pocas personas hemos visibilizado, o sea, que no le poníamos atención. Este tema, por ejemplo, lo mencionaba, el tema de la adopción, el tema de los niños no es nuevo. ¿Cuántas denuncias hemos escuchado de venta de niños? ¿Cuántas denuncias hemos escuchado de tráfico de menores? ¿Cuántas denuncias hemos escuchado de menores que tienen, o sea, que son víctimas y que están en estos centros de asistencia social? Vaya, recordemos el caso, ¿no?, de estos albergues o centros de asistencia social, como lo era el de Mamá Rosa, por ejemplo, ¿no? Por mencionarles algunos. Y parece que se nos olvidan esos escenarios que le dieron forma a lo que es la Ley General de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que le dieron forma a todo esto que se hizo en materia de los niños. Y por eso quiero preguntarte, ¿esto hacia dónde vira? ¿Hacia dónde vamos? O sea, vamos a ver aquí que se abra una investigación. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, el rol del CIPINA aquí, ¿no? Que es quien busca, desde su forma autónoma, garantizar los derechos y la protección. ¿Existe algún llamado del CIPINA, que mucho se cuestiona últimamente el CIPINA? ¿Qué va a ser? Bueno, ¿cuál sería incluso el rol del DIF nacional? Yo preguntaría, porque no estamos hablando de un asunto local, sería a veces un poquito burdo decir que el DIF local se va a autoinvestigar y va a decir, ay, sí, yo soy culpable, ¿no? ¿Cuál sería el rol del DIF nacional? ¿Cuál sería el rol del CIPINA aquí? ¿Existen responsabilidades en ellos? Sí, y un poco el llamado que hacíamos desde Redim es a poder desarrollar las investigaciones para determinar esas responsabilidades. Es muy buena la pregunta que haces en el sentido de los CIPINAs, precisamente a la luz de una conversación que ha estado activa desde el año pasado sobre la pertinencia o no de que en un sentido de eficiencia el CIPINA pueda subsumirse al DIF. Y me parece que aquí estamos precisamente frente a un caso que evidencia por qué tienen que ser instancias separadas. En el caso de Nuevo León, el CIPINA depende de alguna forma del DIF. Es así en algunos otros estados. En un caso como este, obviamente la voz del CIPINA va a quedar comprometida o va a enfrentar enormes dificultades en hacer una investigación. No es que le toque al CIPINA hacer una investigación, pero digamos, poder pronunciarse y poder analizar la situación con un enfoque de derechos cuando digamos que su techo está en el propio organigrama al que pertenecen. De ahí la importancia de que el CIPINA sea un sistema no autónomo, pero sí que no esté subsumido en una institución como puede ser el DIF, porque su capacidad de articulación, de llamado y de llamado a la atención a otras instancias tiene que mantenerse vivo y activo, ¿no? Y en términos de responsabilidad, por supuesto que lo que se determine en el DIF de Nuevo León, pero también por parte del DIF nacional va a ser importante. Y en las horas recientes ya sucedió algo que rescatamos como positivo también, que es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León ya atendió al caso, hizo un llamado al DIF en Nuevo León y abrió una queja de oficio, porque también esto hay que recordarlo, no es una historia entre particulares, sino que son personas servidoras públicas las que protagonizaron esta historia, y va a ser muy importante lo que puede investigar y determinar esta queja oficiosa que decidió muy positivamente determinar abrir la Comisión Estatal de Derechos Humanos para poder analizar con precisión cuáles pudieron haber sido esas violaciones a derechos humanos de este bebé por parte de estas personas servidoras públicas. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? No hablemos de las consecuencias, no solamente por el caso de Mariana Rodríguez y Samuel García en Nuevo León, sino hablemos por el caso de lo que pasaría, digamos, te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. ¿Cuáles son las consecuencias
que podrían derivar de esta queja bueno, de estas investigaciones que se inician, de estas quejas de oficio que interpone la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Cuáles serían las consecuencias? Digamos que puede haber algún procedimiento de responsabilidad si toca al procedimiento de las comisiones estatales de derechos humanos, las recomendaciones como, digamos, como último caso en términos de su ley y de su procedimiento, puede ser algo que se haga. Hoy por hoy esas recomendaciones no es que sean de obligado cumplimiento, pero en un nuevo marco y en un nuevo paradigma de derechos humanos después de la reforma constitucional de 2011, sería muy negativo en términos, ahí sí también de rédito político, negarse a atender una recomendación de una comisión de derechos humanos, ¿no? Y sobre las otras responsabilidades, pues es difícil y no sería lo más cuidadoso ni lo más responsable adelantarse, porque además estamos incursionando en un evento que no le había tocado ver a México y que presupone una serie de derechos y de leyes que se tienen que analizar acorde a este caso, ¿no? Lo que mandata la Ley General de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes, ya lo decíamos, e incluso, digamos que en este momento el gobernador pues es un funcionario público al haber sido electo, pero vale la pena también recordar que el partido político que llevó al gobierno a este señor gobernador ya ha tenido alguna llamada de atención por parte de la autoridad electoral por el uso de niños en sus campañas electorales. Entonces, estamos frente a una dimensión compleja, novedosa, en donde se van a empezar a establecer esos paradigmas en términos de responsabilidad también, ¿no? Pues Tania, yo te agradezco mucho que nos acompañes y que nos puedas ayudar con la voz de la experiencia de las organizaciones que van y velan por los derechos de los niños, de nuestras niñas y nuestros adolescentes. Entonces, espero que sigamos en contacto, porque este es un tema que, bueno, te lo digo aquí, se lo adelanto y se lo digo a la gente, no es un tema que solamente vamos a visibilizar por lo que pasó con Nuevo León, sino que hay que visibilizar por lo que está pasando en todos los estados, en los DIF, cuáles son las políticas públicas, que si hay algo que mejorar, que se mejore, y desde esta trinchera, bueno, va a ser una voz constante. Entonces, muchas gracias, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por acordarse de la niñez, que ni más ni menos representan la tercera parte de la población de este país, 38 millones y medio, y en Redim, ya lo decíamos en nuestro balance anual que presentamos ahora los primeros días de enero, los índices de violencia y de violaciones a los derechos humanos de la niñez en serio tendrían que ser algo que nos ocupe y nos preocupe todo el tiempo. Entonces, muchas gracias y aquí estamos disponibles.